Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Hiperbólico, les saluda Armando Carrasco. Hoy iniciamos la cuarta temporada, episodio número 69, y lo hemos titulado El Nuevo Hombre. Entremos en materia. La masculinidad es y será uno de esos conceptos que generan discusión y debate. Sin embargo, en el último siglo, el hombre como ser humano ha tenido que evolucionar y adaptarse, y en ese mismo recorrido ha ido redefiniendo sus propósitos, su rol en sociedad y familia, y sobre todo ha iniciado un viaje interno en el que se ha permitido conectar con su naturaleza, sus emociones y reconstruir la estructura de lo que siempre se pensó estuvo escrito en piedra, y que hoy reconocemos y se reconoce a sí mismo como el nuevo hombre. Y para comprender mejor este tema, por supuesto que hemos invitado al coach de inteligencia emocional Ernesto Calvo. ¡Arrancamos Hiperbólico! Vamos con una pregunta que enmarca básicamente este episodio. ¿Qué y quién es el hombre? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Armando. Y de salida, buena pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿A qué te refieres con esa pregunta? Cuando hablamos en conceptos generales dentro de su quizás rol en sociedad, ¿cómo se le puede definir? Sí, el hombre como ser humano, creo que yo lo veo dentro de ese contexto siempre, más allá del tema de género, lo veo mucho como un ser humano y de lo que aporta en sociedad, ¿no? Definitivamente tiene sus roles, creo que muy suscritos, muy concretos, pero yo creo que ya hay una línea que quizás un poquito difuminada entre hombre y mujer, y que creo que ahí es de lo que quiero conversar contigo. ¿Y qué es para ti el hombre? Ok. Me estás evitando la pregunta. ¿Qué pasó? No, realmente para mí, y vuelvo al contexto yo lo veo mucho como ser humano. Y siempre lo he visto así, más allá del tema de género o de su rol de paternal o su rol en familia. Siempre he preferido verlo como en ese contexto. Me gusta tu forma de verlo, porque concuerdo mucho con ese aspecto también, que el hombre al final del día es un ser humano, ¿no? Y dependiendo hasta qué profundidad queramos llegar con esta conversación, porque va a depender de las preguntas que me hagas, va a depender de los puntos de vista que traigamos a la mesa. Hay muchas maneras de definir a un hombre, ¿no? Y todo lo que definamos siempre va a ser tan limitado para lo que realmente es el hombre en su totalidad, ¿no? Por eso es una pregunta difícil de contestar, y como tú empezaste diciendo, es algo que no es algo que se puede definir como la sociedad nos ha enseñado o como nosotros hemos crecido, ¿no? Porque el hombre, primero que todo, tú y yo somos hombres por nuestra identidad de género, y crecimos en el mismo... Tú creciste en Panamá también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y crecimos en una sociedad bastante similar, temporadas distintas. Yo creo que tú me llevas un par de años y soy un par de años menor. Así que la manera en la que tú te criaste y la manera en la que yo me crié puede tener muchas similitudes y también puede tener muchas distinciones. Si te soy sincero, yo fui aprendiendo lo que es ser un hombre desde una temprana edad en base a lo que veía allá afuera. ¿Me entiendes? Figuras masculinas que yo veía que, ¿sabes? ¿Qué te puede representar una figura masculina? En ese momento es tu padre, que tiene el pelo corto, tu madre tiene el pelo largo. Entonces, te vas identificando con estos distintos roles, ¿no? Y vas aprendiendo lo que es ser hombre. Y te digo hombre entre comillas, ¿no? Porque es lo que está en tu sociedad. Y entonces, cuando te digo hombre entre comillas, es porque ese es el proceso del ser humano, y no nada más el proceso del hombre, es el proceso del ser humano. Imagínate que venimos a este mundo sin un manual que nos explica cómo ser y quiénes somos y qué es lo que venimos a hacer a este mundo. Entonces, cuando llegas a este mundo, tienes personas, seres humanos, hombres, mujeres, que ya han transitado caminos antes que tú. Entonces tú vas aprendiendo de ellos y te vas encasillando en diferentes secciones, ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea deportista, ya sea científico, lo que sea. En base a esto vas aprendiendo lo que ya estaba establecido en la sociedad. Pero llega un trayecto, un proceso importante en la vida de un ser humano, en este caso del hombre, que él pone en riesgo, o ni siquiera en riesgo, sino como pone a cuestionarse todo lo que aprendió. Yo no sé si a ti alguna vez te pasó que en algún momento de tu vida tú mismo realizaste como, mierda, he estado viviendo una vida que no sé si realmente es la que yo quiero vivir. Es una vida en la que he seguido el patrón social, en la que he seguido el patrón familiar, en la que he seguido el patrón de la educación, y estoy viviendo de una manera monótona, de una manera repetida, de una manera, entre palabras, decir, como un zombie, pues, como, ¿sabes? Como vivir en automático. En ese momento es donde yo creo que un ser humano, en este caso un hombre, empieza a
desaprender todo lo que la sociedad, la familia, la religión, la cultura le enseñó y empieza a aprender quién es él realmente. Entonces, partiendo desde quién soy, pero el quién soy, ¿sabes? Como esa esencia que viene más allá de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, desde ahí podemos empezar a definir este tema del hombre. Entonces, con ese contexto, yo creo que para mí, que es un hombre, como tú dijiste, es algo que va más allá del rol social, va más allá del rol de identidad, va más allá del rol de género, va más allá que ser hombre o mujer, ¿me entiendes? Para mí, ser hombre es primero que todo conocer quién eres y conocer que eres ese espíritu, eres ese alma, eres ese pedazo de, se puede decir, no sé qué tan profundo es este podcast, pero no me importa el contexto, es ese pedazo de divinidad, ese pedazo de Dios que encarnó en este planeta Tierra para venir a expresar lo que es realmente, para venir a expresarse de manera completa, de manera auténtica. Y cuando te expresas de manera auténtica y de manera completa como quién eres y no lo que te han enseñado, ahí vas definiendo lo que es ser ese hombre. Así que para mí eso es. Para mí es definir a un hombre es reconocer quién eres, ¿me entiendes? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te hace a ti auténtico? ¿Me entiendes? Porque con los términos que estamos hablando, un hombre puede ser físicamente, ¿sabes? Físicamente tener un pipí, pero tiene una orientación sexual completamente diferente a lo que ya conocemos que es un hombre, ¿no? Que un hombre tiene que estar con una mujer, pero si en su autenticidad el rol de ese fisiológicamente con un pipí hombre le gusta una persona del mismo género, esa es su definición de ser hombre, ¿me entiendes? Y la única manera de llegar a esa definición de qué es un hombre y quién eres, la tienes que descubrir tú, ¿me entiendes? Y el primer proceso es venir a este mundo que tiene una sociedad, que tiene religiones, que tiene una cultura, que tienes un clan familiar en donde vas a aprender mucha información de ellos, de lo que es ser, lo que no es ser, y después con todo eso que has agarrado, es decir, ok, esto me funciona, esto no, esto sí, esto no, y esto soy yo. Y desde ahí va surgiendo ese pedazo de autenticidad que hay dentro de ti, que lo describí como ese pedazo de la divinidad, ese pedazo de Dios, ese pedazo de universo que hay dentro de ti. Al final del día yo veo al ser humano como la extensión de esta energía universal, la extensión de esta energía divina, la extensión de esto que algunas personas llaman Dios, y es este vehículo por el cual esa energía se quiere expresar. Y en el mundo que vivimos hay diferentes espécimes, ¿no? Hay animales, hay humanos, hay plantas, y bueno, en los humanos fisiológicamente hay dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Desde el sexo masculino, fisiológicamente tenemos cualidades diferentes al sexo fisiológico femenino. Por ende, tenemos roles diferentes. Un hombre, este es un tema complicado y más hoy en día con toda la identidad de género que existe, pero cuando empieza a hablar de hombre, voy a tratar de siempre mencionar el sexo fisiológico, ¿sabes? Fisiológicamente tienes un pene, sexo femenino, fisiológicamente tiene una vagina, ¿no? Y por ende, tiene dos roles completamente diferentes. El hombre, ¿tú alguna vez has escuchado de un hombre que puede crecer a un bebé dentro de su vientre? ¿O un hombre que tenga un útero? Bueno, empezando por ahí, somos muy diferentes. O sea, el sexo fisiológico del hombre es muy diferente al sexo fisiológico de la mujer. Y por ende, son polaridades distintas. Imagínate como todo en la vida tiene polaridades. ¿Y qué son las polaridades? Los opuestos. Está el sol y está la luna. Está el día, está la noche. Y se complementan, ¿me entiendes? Está el frío, está el calor, se complementan. Imagínate que no existiera la noche. ¿Qué le pasaría al planeta Tierra? Todo el día está bajo la proyección del sol. ¿Qué le pasaría al planeta Tierra? Hubiera cambios climáticos, el tema, lo estamos sufriendo, ¿no? El tema de sequía, se derretirían el poco hielo que hay, o sea, creo que habría un cambio muy drástico si estuviésemos de un solo lado. Total, entonces por eso es como el creador, específicamente en este planeta Tierra, decidió hacerlo un planeta de polaridad, donde se complementan, ¿no? Entonces el rol de cada hombre, que ahorita vamos a un tema interesante, es encontrar ese balance entre esas polaridades, porque ¿qué? Ahorita te hablé de sexo fisiológico masculino y sexo fisiológico femenino, pero a nivel energético, dentro de este cuerpo, que en la Biblia habla mucho Dios o Jesús, no sé, porque no soy tan religioso, pero siempre me gusta copiar la Biblia, porque bueno, la mayoría de gente sabe de la religión y ha escuchado sobre la Biblia, habla de que el cuerpo es el templo de Dios.
Y al final del día, ¿a qué se refiere esto o cómo lo defino yo? Es que este cuerpo es un recipiente de energía. Ahorita mismo tú y yo tenemos energía, por eso estamos hablando. ¿Eso qué significa? Que hay energía fluyendo dentro de nosotros que nos permite comunicar, actuar y estar de manera consciente en este podcast comunicando lo que sabemos. Cuando tu cuerpo no tiene energía, ¿qué sucede cuando tu cuerpo no tiene energía? Cuando ya llegan y son las 11 de la noche. ¿Qué le sucede a tu cuerpo, Armando? Básicamente te apagas, ¿no? Te apagas, claro, porque la energía que hay por dentro ya está muy débil o muy poca y tiene que restaurarse. Es como tu iPhone. ¿Qué pasa cuando tu iPhone o tu Samsung llega a 1%? ¿Qué tienes que hacer? Recargarlo. Ajá, recargarlo, ¿no? ¿Ves cómo todo lo que vivimos y tenemos presencia de en este mundo está basado en energía? Entonces, eso es lo importante. Ahora que ya sabemos esto, ok, este cuerpo que es el templo de Dios y este templo es un recipiente de energía. Esa energía, ok, vamos a ver, tal vez Dios, ¿qué es? Dios es energía o Dios es un señor que está ahí arriba puteando a todo el mundo diciendo esto es pecado, esto no. O el universo, ¿qué es el universo? No sé, es el planeta, las galaxias, las estrellas. ¿Qué será? ¿El wifi qué es? ¿El wifi existe? Sí, ¿no? Lo puedo ver, ¿no? Todo es energía y esa energía fluye atrás de nosotros. Y hay una que dentro del templo de Dios, dentro de este templo donde abarcamos esta energía la han definido que tiene la misma polaridad que tiene el planeta Tierra, la misma polaridad que tienen los diferentes elementos de la vida, del universo. Y la han definido como la energía femenina y la energía masculina. ¿Has escuchado sobre ese concepto, Armando? Sí, claro que sí, claro que sí. Y antes de avanzar, porque este tema de verdad se presta para ahondar muchísimo, de alguna manera cuando nacemos tenemos un estereotipo que cumplir, un personaje. Tienes que ser de esta manera, gustarte ciertas cosas, enamorarte, hacer familia, y ese es, vamos a suponer, que el plan que en la mayoría está escrito. No está escrito en piedra, pero parece que está escrito. Y creo que muchos de alguna manera crecimos con esa estructura. Sin embargo, en el camino, y como tú lo hablas, llega un momento en que uno como hombre tiene que mirarse para adentro y decidir qué es lo que yo quiero hacer conmigo. Puedo seguir ese plan que es bueno también y que es positivo, pero yo como persona, ¿cómo me miro hacia adentro? Y ahí va mi pregunta. Nosotros como hombres, ¿por qué nos cuesta tanto mirar hacia adentro y tomarnos ese tiempo para analizarnos o reflexionar sobre nosotros mismos? Qué buena pregunta, y la pusiste en el momento perfecto en donde iba a explicar las dos polaridades que tenemos por dentro, la distinción de energías que tenemos, la femenina y la masculina. Ok, volviendo al tema, para mantenerlo lo más sencillo posible, en la gran mayoría de los casos de un sexo fisiológico masculino, cuerpo que tiene un pipí, en la gran mayoría de los casos, ese cuerpo y esa alma que habita ese cuerpo va a tener mayor predisposición a tener un núcleo de energía más masculino que femenino. Ahora te voy a explicar la diferencia a nivel súper básico de lo que es la distinción de la energía masculina y la energía femenina, y lo voy a linkear con tu pregunta, ¿por qué al hombre le cuesta tanto ir hacia él? Y te lo voy a dar también con ejemplos fisiológicos, porque aquí hay que hablar así con vainas tangibles y vainas directas, porque si no te quedas ahí y te malinterpretan, y bueno, capaz me malinterpreten también, pero no me importa. Esto lo va a entender la gente que lo tiene que entender. Entonces, nos cuesta mirar hacia adentro. Okay, fisiológicamente te dije que un hombre que tiene un pipí, que es una extremidad que va hacia afuera, por lo general tiene predisposición a tener energía masculina más predominante. Una mujer, no mujer pues, un sexo fisiológico femenino, un cuerpo femenino, ¿cuál es su parte privada? La vagina. ¿Y hacia dónde es? Hacia adentro. Por lo general tiene predisposición a tener un núcleo femenino, más energía femenina. Así que nada más con ese ejemplo, la energía masculina siempre es de ir hacia afuera, la energía femenina es de ir hacia adentro. Entonces, por ende, como tú dices, ¿por qué a los hombres les cuesta más mirar hacia adentro? Porque fisiológicamente estamos predeterminados, o nuestra tendencia, nuestra energía tiende a ir hacia afuera. Por eso el hombre se enamora cuando ve dos tetas y un culo, y la mujer se enamora cuando siente el corazón de la persona. Se han invertido mucho los roles, ¿no? Pero es como la predisposición, la predeterminación. Entonces,
La energía masculina es mucho más de ir hacia afuera, como lo es el pene, y la energía femenina es mucho más de ir hacia adentro. ¿Y a qué me refiero? Como es la vagina, hacia adentro, todo es interno. Es la oscuridad, son las emociones, son el contacto físico, es como el fluir. La energía masculina es más ir por ello, es el ejecutar, es el planificar, es el actuar, es el concretar, es el voy por ella, ¿me entiendes? Es todo hacia afuera. Entonces esa es la gran diferencia entre, de manera fisiológica, que va a tener un cuerpo de sexo masculino a un cuerpo de sexo femenino. La mujer de por sí, con cuerpo, o sea, el sexo de cuerpo femenino va a tener mucha más predisposición de estar en contacto con su sentir, porque fisiológicamente fue creada para eso. ¿Por qué crees que la mujer es la que tiene vida, es la que da vida? Porque fue predispuesta así, ¿me entiendes? Y no es de que, porque las mujeres son mejores, entonces hay que poner, ellas son las que traen vida, ¿me entiendes? Como hemos puesto a lo largo de la sociedad, que han catalogado como al hombre como el más inteligente o el más capaz, y entonces ha habido ese desbalance en donde se ha reprimido a la mujer, y ahora la mujer quiere empezar a hacer todos los roles que son más como de energía masculina, ¿no? Que es de ir por ello, lograr tus metas, pero lo importante es encontrar ese balance y reconocer cuál es tu energía de núcleo, cuál es tu esencia, ¿me entiendes? Entonces entender sobre el concepto de la energía masculina y la energía femenina te ayuda a acercarte un poquito más a esa realización de quién eres. Entonces, ¿por qué al hombre, cuando estamos hablando de sexo fisiológico masculino, que tiene un pene, le cuesta más mirar hacia adentro? Es porque a nivel físico, químico y fisiológico, biológico, toda esa energía está predisposicionada a ir hacia afuera, ¿sabes? Entonces, yo te pregunto a ti, ¿a qué edad tú empezaste a mirar hacia adentro? Sí, yo creo que cuando llegue un momento a nivel profesional... ¿A qué edad? ¿A qué edad? Nada más vamos a decir a los 20 y tanto, casi 30, cuando la vida comienza a pegar un poco más duro, es cuando se mueve el piso, se te mueven los cimientos un poco y comienzas a entender que la vida es vida. Y como digo yo siempre, ¿no? La vida te sucede. Indistintamente, claro. Comenzamos a vivir enfermedades de familia, pérdidas, y ahí definitivamente creo que a la fuerza te tienes que conectar con una parte emocional que tienes ahí aguantada. Imagínate, a los 30 años fue que, mierda, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es pucha? Tristeza, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Como por lo general lo vamos evitando hasta que llegamos a un punto donde la vida, como tú dijiste, por sus circunstancias nos tira de piso y no hay ningún otro lugar que mirar hacia adentro. Pero por lo general, la mujer, le puedes preguntar a una mujer, te aseguro que si le preguntas a una mujer cuándo ella empezó a mirar hacia adentro, la tendencia va a ser una edad mucho más temprana, porque ya vienen en contacto con ese sentir. Son mucho más de sentir ellas, o el sexo fisiológico femenino está codificado más hacia el sentir, ¿entiendes? Porque es el que trae y da vida, y para traer y dar vida tienes que estar ahí, ¿me entiendes? Entonces, solo por esa simple razón fisiológica al hombre le cuesta más mirar hacia adentro, pero como tú decías, miraste hacia adentro. ¿Por qué miraste hacia adentro? ¿Te pasó algo específico en la vida que empezaste a mirar hacia adentro? ¿Qué cambió cuando miraste hacia adentro? Okay, ¿qué pasó en ese momento? Mi mamá enfermó y luego murió 5 años después, así que fue muy, muy difícil lidiar con un cáncer que al final le pega a la persona más importante de la vida de uno, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces uno como hijo tiene que tirarse de pecho, hacerse tripas corazón para poder ayudar y estar ahí, aportar y no quebrarse, pero también en el camino saber que eres un ser humano y que hay momentos que tienes que romperte también. Y eso uno lo aprende con el tiempo, con mirarse, con terapia, con todo, porque toca ayudarse, pero como tú dijiste, y lo he hablado con otros profesionales, la mujer siempre ha tenido esa apertura de poder compartir emocionalmente lo que le sucede, poder expresarlo abiertamente, y nosotros crecemos reprimiendo esa parte, porque no es de hombres. Total, y eso es lo que nos enseña la sociedad, ¿no? Que cuando estamos jóvenes, te quiero hacer una pregunta interesante, porque es algo que siempre me gusta preguntarle a mis clientes y todas las personas que se meten, porque ahora guío solamente a hombres en mis grupos y todo esto. ¿Cómo era la relación con tu padre? Bien, pero definitivamente creo que si lo relaciono con el tema de mi mamá ahorita que lo estuvimos hablando, algo aprendí del esfuerzo de ver a mujeres en mi familia luchar, es decir, es como agradecerles todo el apoyo. Creo que de alguna manera de ahí había un cariño, tenía una cercanía más con mi mamá, definitivo, ¿no? Y es bastante muy común. ¿Por qué? Porque este niño en desarrollo es un niño sensible. O sea, imagínate, acabas de venir a este mundo
Y imagina que es como si fueras vamos a poner el ejemplo me acaba de venir este ejemplo, Bambi, un venado. La mamá venada acaba de tener su bebecito Bambi, está en este bosque donde hay lobos, donde hay predadores, ¿me entiendes? Donde hay amenaza. ¿Tú qué crees? Que ese Bambi pequeño necesita esa protección para empezar a crecer, ¿no? Para sentirse seguro en este mundo en donde puede ser muy vulnerable. Ese Bambi pequeño es vulnerable, es sensible, te pregunto. Sí, total. Ahora imagínate ese Armando cuando tenía 6 años, cuando tenía 7 años. ¿Lo consideras que era ser humano sensible? Sí, yo creo que a esa edad uno busca eso, ¿no? Creo que es como inmediato o primario. Te pasa algo, buscas a tu mamá. Claro, ¿me entiendes? Porque es como tú dices, inmediato primario, claro, porque viniste del fucking vientre de ella, ¿me entiendes? Por algo la naturaleza, porque ni siquiera hablemos de Dios, es la naturaleza, viniste de ese vientre por algo, porque claro, tiene las cualidades, las capacidades para que este Bambi pequeño crezca hasta que ya se sienta fuerte, ¿sabes? Es como la historia de Simba. ¿Te acuerdas Simba cuando se murió el papá? ¿Te viste el Rey León? También tuvo este momento de crisis, se fue para la verga, se fue a descubrirse en la jungla, se encontró a Timón y Pumba, todo lo que le habían enseñado hasta que él descubrió quién fucking era. ¿Me entiendes? Y ahí es donde empieza a vivir y ser un hombre desde lo que es definición de él. Pero volviendo al tema que te quería decir, venimos a este mundo y somos frágiles, somos sensibles. Y como niños y hombres, somos súper sensibles. Yo me acuerdo yo de peladito, yo era súper sensible. Mi papá me alzaba la voz y yo lloraba. Me ponía a llorar porque no sé, pues era como esa interferencia, como esa energía que él me emitía así muy fuerte. Yo siendo sensible era como mucho para mí. Mi manera de expresarla era llorando, ¿no? Y estábamos en la mesa, mi mamá me decía, déjalo que llore, eso está bien. Y mi papá le decía, no dejes que llore, se va a convertir en maricón. Así, a calzón quitado, se va a convertir en maricón. ¿Tú a quién crees que yo le voy a hacer caso en ese momento? Ese Bambi de 7 años, niño sensible. Al sexo fisiológico masculino, que es mi papá con pelo corto, al sexo fisiológico masculino materno, que es mi mamá con pelo largo. Yo, que tengo pelo corto, que tengo las uñas cortas, que no las tengo pintadas, ¿a quién le voy a hacer caso? Sí, claro, tú vas a mirar a tu papá. Voy a mirar a tu papá. Entonces, ¿qué sucede ahí? Reprimimos una cualidad esencial del ser humano, porque no es ni siquiera del hombre, es la sensibilidad, el permitirte expresar. Entonces, ya como tú dijiste, a nivel social, estructural, familiar, de religión, el hombre expresa sus emociones, es débil, es maricón, es lo que sea menos ser hombre, ¿me entiendes? Hasta que llega un punto que fue la enfermedad de tu mamá, te diste cuenta y que mierda, ¿qué hago con todas estas vainas? ¿Sabes? Las reprimí cuando era más niño, pero ahora que ya están a tope de piel no puedo reprimirla más y tengo que entrar en contacto con mis emociones. A mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces es volver a entrar en ese lado femenino, esa energía femenina, porque al final, ¿qué es la energía femenina? Es lo que fluye, es lo que siente, es lo interno, lo invisible. Las emociones son parte de esa expresión. Entonces, cuando tú empiezas a integrar ese lado femenino que reprimiste por mucho tiempo, ¿qué significa integrar? Es aceptar, traer a ti, reconocer que esta parte es tuya. Cuando en algún momento de tu pasado, tú dijiste que esta parte era negativa, ¿me entiendes? Una parte de sensibilidad era negativa, entonces no te estás aceptando, ¿me entiendes? Estás viviendo una fachada de qué es ser un hombre por lo que te dijo tu papá, lo que te dijo tu tío, lo que te dijo tu amiguito, que lo más probable es que no tuvieron papás que estuvieron presentes ahí para ellos. Lo más probable eran papás que solamente se le enfocaba como en ser proveedores, que no tiene nada de malo, es perfecto ser proveedores en, ¿sabes? En tener claridad con qué es lo que quieren, qué es lo que tienen que traer a la casa y la mamá que se encargue de los niños. Pero hoy en día el nuevo hombre también tiene que tener la otra parte, que es esa parte emocional. Y le vas, y créeme, un padre que provee y tiene dirección y tiene claridad con lo que quiere y está viviendo su misión y a la misma vez está en contacto con sus emociones, créeme que va a querer pasar tiempo con sus niños, cree que va a querer compartir, no es que va a estar al 100%, es imposible, pero va a estar ahí. Esa energía que transmites de un hombre completo que ha integrado su energía emotiva de las emociones y femenina y ha integrado su energía masculina de la dirección y la claridad con lo que quiere y la disciplina con lo que viene a hacer a este mundo. Eso es lo que tú le transmites a tus hijos y no son palabras para explicar qué es ser un hombre, no son palabras para explicar qué es ser una mujer, es energía que destapa la naturaleza divina de cada uno de tus niños. Y así es como vamos a construir una sociedad íntegra. ¿Y qué es una sociedad íntegra?
una sociedad donde has integrado tus dos energías. Esta gente se está captando un poquito la dinámica, ¿no? Sí, total. Inclusive, Ernesto, te quería preguntar, tú y yo que crecimos entre los 80 y 90, quizás, tirándole ahí a tu edad que tienes. Sí, 90. 90. Crecimos en ese... Somos millennials, nosotros somos los millennials. Crecimos en ese molde. Sin embargo, ahora somos los padres de familia, pues estamos en la edad en la que tenemos hijos, y ese papá de ahora es diferente al papá que tú y yo tuvimos. O sea, ese papá por lo que se veía solamente de noche, que iba a la casa, que daba instrucciones, que regañaba, que era muy fuerte, que no podías contradecirlo, que solamente con la mirada te hablaba. No es el tipo de papá que uno ve ahora. El papá de ahora es mucho más participativo, mucho más, vamos a decir, en contacto con las emociones de su hijo de alguna manera, y eso también me trae al concepto de lo que veníamos hablando al inicio. También ese nuevo hombre ya está por allí. Totalmente, y eso es lo que me encanta, y por eso es que yo le tengo mucha esperanza a la humanidad, porque imagínate, mira hoy en día con mucha gente a la puta que la tecnología nos ha cagado y los medios sociales, porque está muy saturado, ¿sabes? Está todo muy saturado, ya no sabes qué creer, ya no sabes qué no. En cierta parte sí, tiene su lado negativo, es la polaridad, pero también tiene un lado positivo, que el lado positivo es que hoy en día podemos aprender de todas estas cosas al alcance de un clic, ¿me entiendes? Y gracias al alcance de un clic, la información se ha corrido y los seres humanos han agarrado conciencia. Y con cada rasgo y chispa de conciencia que hemos ido agregando, hemos ido evolucionando, ¿sabes? Y como tú dices, el mismo hombre ha ido evolucionando. Por eso, el pasado, úsalo como referencia, no lo uses como una carga, no cargues el pasado. Úsalo como referencia, no te quedes en los errores del pasado, ¿ok? Reconócelos, acéptalos, pero que sean tu recordatorio para hacer lo diferente, ¿sabes? Entonces, ese es el proceso de cada ser humano y cada uno tiene que encontrar su manera, su forma de ser, y por eso es que hay ya diferentes formas, hay muchos caminos que te llevan a Roma, y más hoy en día en una comunidad y una sociedad sobresaturada de información. Entonces, por eso para mí hay muchas herramientas que son fundamentales para que un hombre, en este caso, ¿sabes? Un ser humano, hombre porque estamos hablando tú y yo, y era el tema del podcast, pero es clave para que un ser humano empiece a entrar en contacto consigo, mirar hacia adentro, y que esas mismas respuestas que tiene su esencia, su energía, su alma, estén siendo reveladas, ¿no? Porque obviamente te vas a aprender afuera, vas a seguir pasos afuera, pero al final del día, esas respuestas que tanto anhelas buscando allá afuera, siempre están adentro. Y ese es el camino difícil, el camino más difícil es bajar de aquí. ¿Sabes cuál es el camino más largo de todos? De aquí, que es la cabeza, me estoy apuntando a la cabeza y me estoy apuntando al corazón. La distancia que tengo entre mi cabeza hasta el corazón es el camino más largo de todos. Bajar de aquí de la mente a nuestro corazón, porque en nuestro corazón habita nuestra alma, en nuestro corazón habita esa esencia. Y esa alma y esa esencia trasciende todo esto que te estoy diciendo de que si hombre, que si mujer, que si pipí, que si micha, que si energía femenina, si energía masculina. Estos simplemente son conceptos que hemos creado los seres humanos para que nuestra mente entienda todo esto intangible, todo esto que viene más allá y todo esto que no se puede ver. Como decían en la cultura del taoísmo, Lao Tse, uno de los mayores sabios que ha tenido el mundo, planeta Tierra, él hablaba de que, él decía algo entre las líneas de este mundo que vivimos y que vemos con nuestros ojos, es el mundo de las 10.000 cosas. Pero el mundo real es ilimitado y ese es el mundo que ves cuando has llegado a tu corazón. Cuando tú llegas a tu corazón y conectas con tu alma, trasciendes las limitaciones. El mundo de las 10.000 cosas es lo que te he venido diciendo, lo que nos han enseñado, hombre, mujer, la cultura, la religión, la familia, tu trabajo, toda esta cosa, todo lo tangible, ¿no? Pero el mundo de lo infinito es cuando llegas a tu corazón y por eso es que hay gente que hace drogas y se mete hongos y hace ayahuasca y hace todas estas cosas para ver ese mundo ilimitado. Entras en otra dimensión, pero todo eso se llega de manera natural, siempre y cuando empieces a vivir acorde a ti, acorde a tu energía y empieces a seguir la inspiración que te llega. Como me dijiste al principio del podcast, acabo de dejar mi trabajo de hace 20 años y ¿sabes qué? Agarré un mes libre desde el 2001, no agarré una vacación desde el 2001. ¿De dónde tú crees que yo esa voz, esa te la dijo tu jefe? Yo no creo que tu jefe fue el que te recomendó hacer eso. Claro que no. ¿Esa voz de dónde viene? Aquí adentro. Mira dónde te tocaste el corazón. Yo no Claro. te dije. Y mira, ¿qué estamos hablando? ¿Dónde viene la energía? ¿Dónde viene el alma? ¿Dónde viene la esencia del corazón? Bueno, de ahí viene eso. Entonces tú, porque has decidido mirar hacia adentro, porque sí, la vida te ha tirado
Tal vez no fue tu elección que te tirara, pero sí fue tu elección mirar hacia adentro, encontrarte con tus demonios internos, atravesarlos y entrar en contacto con esa voz, con ese llamado, y atreverte a tomar los pasos a pesar de que no veas el segundo. Con tal de que veas el primero, ya uno sabe que ese camino del corazón te va a ir revelando el segundo, el tercero, el cuarto. Y eso es lo que es. Mira, en este mundo donde vivimos de fórmulas rápidas y las redes sociales creo que están saturadas de eso. La gente te dice 10 pasos para lograr esto, 10 pasos para lograr aquello. Y definitivamente no todo tiene una fórmula de cajeta. Esta mirada hacia adentro, Ernesto, para el hombre que nos está escuchando y que dice, hey, que quizás no lo acepta públicamente, pero al final también entre los amigos nos grubiamos y nos molestamos y todo porque es parte de la camaradería entre hombres. Sin embargo, siempre uno tiene la oportunidad de con otro amigo decir, ¿sabes qué? Me voy a abrir con esta persona porque necesito sacarme esto del sistema. Así es. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que comenzar a ver? ¿Qué tengo que hacer? Si existe no va a existir una fórmula, pero ¿qué tengo que decirme a mí mismo? Hey, realmente esto es lo que tengo que comenzar a mirar para poder cambiar. Ya, lo primero que a mí me funcionó fue realizar de que como seres humanos uno siempre piensa como lo negativo que uno tiene, ¿no? Te ha pasado como, verga, estoy hasta la verga, o pucha, soy inseguro, o lo que sea. Primero hay que reconocer que todo ser humano que tú ves alrededor tuyo tiene exactamente las mismas inseguridades que tú. Tal vez tú tengas la inseguridad por tu gordura. Bueno, te digo que yo era flaco y esa era mi inseguridad. Cada vez que regresaba de viaje me decía, hey, estás más flaco. Tú no sabes cómo me dolía y me cabría esa vaina, ¿me entiendes? Y una persona que está gorda, él piensa de que la vida de este flaco es lo máximo, ¿me entiendes? Como, ese es el primer paso, reconocer que todos estamos hasta la verga. Todos tenemos inseguridades, todos tenemos nuestras dolencias, todos tenemos nuestras vergüenzas. Si ahorita mismo yo te digo, ¿sabes? En un círculo de hombres, que es una pregunta que tiendo a hacer, es ¿qué compartirías en este momento que no quisieras que nadie supiera? ¿Cuál es ese mayor secreto que tú tienes por dentro? Y cuando tú contestas eso, literalmente tú ves como ¡boom! Se trascienden todas las barreras porque tú tienes inseguridades, tienes secretos que no quieres comentar, pero cuando ves a otro hombre abriéndose también, es como se crea esa conexión de que, brother, no importa lo que hiciste, te estoy viendo ahorita mismo como quién eres ahorita, no por tu pasado. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el primer paso, aceptar y reconocer las mierdas, tu negatividad, lo que sea, y reconocer, todos estamos en este mismo camino, y todos los que están allá afuera, que tú ves que es el más chuchón y el más pretty, el que tiene reloj y que tiene las cosas, todo esto hay personas que sí, tienen su reloj porque realmente son aficionados a un reloj, les gusta la moda, pero hay personas que utilizan un reloj porque por dentro están quebrados, ¿me entiendes? Entonces creamos este mecanismo de defensa para sentirnos más chuchones que los otros o más hard que los otros, pero realmente todos somos un fucking Bambi de 7 años. Y cuando decides abrazar a ese Bambi y darle lo que tal vez no le dio su papá o lo que no le dio su mamá, ahí es donde empiezas a integrar y es donde te atreves a expresar como algo que no te atreves a expresar, ¿me entiendes? Entonces mi primer paso para ti, escribe en una hoja de papel cuáles son los 10 secretos que no quisieras que nadie en esta vida supiera de ti, y escríbelos nada más. ¿Por qué? Porque cuando lo escribes ya lo estás sacando a la luz. Y ahí nada, ¿qué pasa cuando sacas algo a la luz? Crece. Pon una planta en la luz, en el sol, o pon una planta en la oscuridad. ¿Cuál crees que va a crecer? Sí, la de la luz, definitivamente. Y la que está en la oscuridad se va a podrir, ¿me entiendes? Así mismo, entonces nada más empecemos por este concepto de aceptar nuestras debilidades, aceptar lo que no queremos ver dentro de nosotros, aceptar la negatividad y ponerla a la luz. Ese es el primer paso, escribir. Y cuando empiezas a escribir, literalmente por arte de magia, porque no es como, para mí es como sembrar una semilla en tu patio y no tienes que hacer absolutamente nada, con tal de tener un suelo fértil y tener un lugar donde haya sol y llueva. Va a crecer sola por arte de magia. Vamos a utilizar ese concepto. Asimismo, este concepto, cuando te atreves a ser vulnerable y reconoces que tienes faltas, al igual que los demás, esas faltas se transforman y ahí cuando las reconoces y aceptas estas emociones negativas y te las permites sentir, se convierte en la gasolina, se convierte en el sol que hace que crezca esa esencia dentro de ti. Al final, esa es la autoestima. La autoestima está en aceptar lo negativo dentro de ti, empezar a tomar pasos hacia las cualidades positivas que sí tienes, ¿me entiendes? Porque hoy en día tratamos de evitar todo lo negativo que tenemos y no, lo cubrimos,
Pero empecemos por ahí. Entonces, ese puede ser un ejemplo para empezar a mirar hacia adentro, recordar que todo el mundo está hasta la verga, todos tenemos mierdas, y aceptarlo y empezar a reírte también, ¿sabes? Y que chucha, este secreto, y que verga, imagina si le contara esta vaina a mi papá, o imagínate si le contara esta vaina a mi novia. Cagas de la risa en el momento, obviamente no, da vergüenza, pero tienes que aceptar la vergüenza. Y una vez que aceptas la vergüenza, esa vergüenza se empieza a transformar en humor, se empieza a transformar en luz y vas eliminando carga, porque todos estos secretos que tienes por dentro, todas estas emociones negativas que tienes por dentro, son un peso que no te dejan avanzar en la vida, no te dejan seguir tus sueños, no te dejan expresar quién eres en tu totalidad. Ahí volvemos a lo que es la integridad, integrar. No nada más integrar lo femenino con lo negativo, bueno, con lo masculino, que bueno, lo femenino son las emociones, la oscuridad. Estás integrando tu oscuridad con tu luz, ¿entiendes? Y eso es un hombre completo, un hombre íntegro, que ha integrado las dos. Un hombre que tiene la corriente femenina y la corriente masculina es un águila que tiene dos alas y puede volar. Pero si nada más estás con una ala que, no, que yo soy lo machuchón y todo es luz en mi vida, estás volando con una ala. No, que yo soy una mierda, soy negativo. Estás volando con una ala nada más. Hay que volar con las dos, reconocer que hay lo negativo, hay lo positivo, transformar lo negativo y potencializar lo positivo. Entonces eso es lo bonito, es como los opuestos se complementan. Y cuando indagas en uno, reconoces que en la mitad de esa oscuridad estaba la luz más profunda. Y cuando indagas en la luz más profunda, te das cuenta que estaba también el mismo componente oscuridad. No sé si has visto el símbolo del yin y el yang, negro y blanco en ambos lados. Eso representa la energía femenina y masculina, porque así es como ellos se relacionan en la medicina china, el taoísmo, etc. ¿Y qué pasa si vuelves a ver de nuevo en el lado blanco? ¿Qué hay? Hay un punto, ¿no? ¿De qué color? Claro, negro. Negro, ¿no? Y en el lado negro hay un punto, ¿no? ¿De qué color? Blanco, bueno. Entonces aquí el blanco básicamente representa la luz, pero dentro de la luz está ese punto negro. Y en el lado negro, que representa la oscuridad, está ese punto blanco. Para que veas que es parte del todo, es la integridad, es el balance de los opuestos. Entonces nosotros vemos a la luna y porque es bonita y todo, no decimos que es negativa, pero hoy en día la comparación de la luna son nuestras emociones. Las vemos como negativas y las resistimos. A la luna no la resistimos, pero nuestras emociones. ¿Y tú sabes de qué es encargada la luna? ¿De controlar qué en el planeta Tierra? Las mareas, ¿no? El mar. Las mareas, y las controla en Panamá de 0 a 16 pies en un fucking día. Y has escuchado que el planeta Tierra es 70% agua, ¿no? Ajá, exacto. Has escuchado que el ser humano es 70% agua también, ¿no? También. Guau, entonces, ¿qué te hace pensar que la fucking luna tiene el poder de controlar 70% de las aguas del planeta Tierra? No va a poder controlar 70% de las aguas de tu cuerpo en el ser humano. Y ahora nos vamos más profundo. ¿Qué representa esa agua dentro del cuerpo? Las emociones. Y te explico por qué. ¿Qué pasa cuando tú lloras? ¿Qué sale de tus ojos? Sí, lágrimas, agua. Agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando estás muy rabioso y pucha? ¿Qué sale de tus ojos? Sí, no, igual, el rabia, sí, lágrimas. Lágrimas, agua, eso es. Somos imagen y semejanza del planeta Tierra. Somos el reflejo del planeta Tierra y las emociones se expresan en agua, ¿no? O sea que por eso es más, está comprobado, no científicamente, pero han hecho estadísticamente, cuando hay luna llena, en las ciudades mayores como Los Ángeles y lugares ya han visto que en momentos de luna llena hay más incidencia de robos, hay más incidencia de catástrofes, hay más incidencia de choques. ¿Por qué? Porque las emociones están alborotadas, está la marea llena. Creo que los seres humanos estamos tan desconectados de nuestra naturaleza que no tenemos ni idea y nuestras emociones nos dominan. Pero qué belleza cuando tú empiezas a utilizar todas estas energías a tu favor y entiendes cómo funcionan y te puedes controlar y puedes dominar una rabia y reconoces que una rabia es para poner un límite, porque una rabia tiene mucha fuerza, o reconoces que esa energía de rabia es como, ¿sabes qué? Todo el mundo que dice que no lo puede hacer, van a ver, lo voy a fucking hacer, y utilizas esa energía para conquistar lo que sea que quieras lograr en tu misión, ¿me entiendes? O, ¿por qué no utilizamos la rabia, la tristeza como, ¿sabes qué? Me voy a dar este momento para mí, he estado tan desconectado de mí, no he estado en contacto conmigo, ¿sabes? Voy a tener este momento íntimo conmigo. No sé si te ha pasado que después de llorar te sientes bien o te sientes peor. A mí me pasa que muchas veces cuando lloro me siento mejor, me siento como que liberé. Entonces, tú estás en donde pones tu enfoque, en donde pones tu cosa, entonces tu energía, ¿no? A donde pones tu enfoque, ahí va tu energía y es la experiencia, ¿no? Es como, todo está como ves la vida.
Y si tú ves una emoción como negativa, la vas a experimentar mucho más negativa, pero si tú ves una emoción como una señal de que tu cuerpo quiere que entre en contacto contigo y solamente, ¿sabes cuánto demora? Esto es lo más interesante, ¿sabes cuánto demora una emoción en tu cuerpo? En tiempo. Sí, o sea, una emoción. ¿Cuánto puede durar en tu cuerpo una emoción? Lo que pasa es que a veces uno se la lleva por rato, pero es ¿Cuánto? Pon un número. Años. No, puede ser como, no sé, o sea, un día. Un día. Mira tú, estás mejor que lo que me contestan muchas personas. Hay muchas personas que me dicen una vida. ¿Sabes cuánto demora una emoción fisiológica en tu cuerpo? En el tiempo de que inicia y termina. 90 segundos. Wow. Literalmente. O sea, 90 segundos, un poquito menos de 2 minutos. Eso es lo que fisiológicamente que libera los neurotransmisores y las hormonas que libera, como el cortisol, y lo que se hace sentir mal, que es el estrés dentro de tu cuerpo. Eso es lo que tarda en procesar. Pero lo que perpetúa esa emoción son nuestros pensamientos y la forma en que la vemos. Y por eso la guardamos. La guardamos y no es que estamos guardando, es que estamos recreando esa fucking emoción por el pensamiento que tenemos engranado ahí, que lo más probable lo heredamos en la sociedad, de la familia, del papá, de la mamá, de la escuela, de la profesora, ¿sabes? Como eres un niñito gordito, super cute de niño, ¿sabes? Como normal, ¿me entiendes? Claro. Como estás en desarrollo y ya tu hermana te dice que eres una ballena o no sé qué, ya eso queda dentro de esa persona y en ese pensamiento, entonces ya tiene ese trauma con la gordura, cuando en realidad el peladito nada más estaba en crecimiento, ¿sabes? Y cuando se desarrolló esa grasita se convirtió en músculo, pero tiene esto ahí, ¿no? Y ya, así ya te hablas negativo y permeas como esa emoción, porque el niño no sabe que son estas emociones, porque a mí no me enseñaron en la escuela, ¿a ti te enseñaron? No, para nada, y es porque uno tiene un personaje que cumplir, o un canon, decir, bueno, es que tú debes ser de esta manera, o sea, claro. Y al final te tienes que aguantar todo eso, el insulto, o la joda, o el relajo de los amigos, inclusive los propios insultos de la familia, a nivel de esa confianza familiar que le digo yo, que a veces se extralimita un poquito en esa forma de tratarse uno al otro. Pero Ernesto, mira, este proceso del que estamos hablando no es un proceso finito, es un proceso que quizás va a llevar el hombre, una vez lo reconoce, al resto de su vida. ¿Cuál sería tu recomendación? Y antes de cerrar, Hiperbólico, yo sé que este tema se da para mucho más, pero creo que da una puerta que mucha gente busque, investigue, se conecte, quiera hablar contigo de alguna manera también, porque digo, al final también uno tiene que buscar esos recursos o esas herramientas para poder hacerlo un poco mejor. Mucha gente, a veces uno trata de autogestionarse, pero es complicado. A veces hay que buscar una mano experta que te enseñe la luz o te lleve por ese camino para poder entonces trabajar lo que uno deba trabajar. Y al final estar abierto para eso, ¿no? Y eso toma tiempo en reconocerlo. ¿Cuál sería tu última recomendación ahorita para este podcast, para la gente que nos escucha, para ese hombre que está en esa transformación, esa evolución, en ese nuevo hombre, ese hombre que la sociedad de hoy, que es diferente a la que tú y yo vivimos de niño, pero que ese hombre que la sociedad ahora necesita? Perfecto, tremenda pregunta, y yo creo que me vienen 3 respuestas a la cabeza. Y la primera es: observa a un hombre que te atraiga, como un hombre que tú quieres ser en algún momento, ¿sabes? Como un role model, como un mentor. Imagínate, a mí en un momento de mi vida fue Tony Robbins. Entonces yo literalmente me leía todos los fucking libros de Tony Robbins, me veía todo lo que había sacado Tony Robbins, y eso te empieza a encarrilar en ese camino de, ok, porque ese interés que tienes por esa persona, o lo ves como un role model, es porque tu alma te está diciendo algo tienes que aprender de él. Entonces empieza por ahí, ese es mi primer consejo. Busca un role model, ¿sabes? Léete su biografía, mírate sus videos en YouTube. Hoy en día ya no está todo allá. Segunda recomendación: meditación. A mí la meditación me cambió mi vida. Simple ejercicio de respiración que literalmente te lo voy a enseñar ahorita mismo. Se llama la respiración 4-7-8. ¿Qué significa esto? Inhalas en 4 segundos, retienes tu respiración en 7 segundos y exhalas con la boca abierta por 8 segundos. Y repites ese ciclo. Empieza primero poniendo un timer de 3 minutos y respira 4, 7, 8. Después, cuando ya puedas con 3 minutos, tal vez la segunda semana, pon un timer de 5 minutos y simplemente respira 4, 7, 8, este ciclo. Y después llega un punto en donde ya puedes aguantar 10 minutos y quédate ahí. Y a donde te va a llevar tu alma ni te lo vas a imaginar. Obviamente te va a llevar primero a tus pensamientos, a tus emociones, a lo que sea. No lo resistas. Si te viene un pensamiento y te desconcentras, lo único que tienes que hacer es volver a tu respiración. Entonces, esto es como una meditación de enfoque. Cuando tú te pones tu enfoque en algo,
sueltas toda esa habladuría mental y todas estas emociones y llega un punto en donde caes en ese punto en donde te empiezan a llegar respuestas, en donde te empieza a llegar claridad. Pero esto hazlo como concepto para entrar en contacto contigo. Date ese tiempo a ti. ¿Cuándo te das ese tiempo a ti? Siempre cuando estamos cansados nos metemos a Instagram o vemos Netflix, estamos todo el tiempo desconectados. Utiliza este momento para conectar contigo, conectar con tu voz interna, y la meditación te puede llevar lejos. Tan simple como ese ejercicio de respiración que te acabo de enseñar, que ese es fundamental para mi práctica. Hay otras prácticas que puedes buscar en internet de meditación, pero eso es lo primordial. Y el tercero, básicamente, como hay muchos hombres que tienen estas preguntas que me acabas de hacer, el tercero es un programa que yo creé, que fundé desde el año pasado, que es este coaching grupal para hombres, en donde literalmente le enseño a un hombre a cómo vivir desde su integridad, cómo juntar estos dos polos, el femenino y el masculino, para adquirir claridad y dirección con quién es y lo que viene a hacer a esta vida. Básicamente, recordar para qué vino a este mundo y ser el líder que nació para ser. Ese hombre que vive con los pies en la tierra, que vive con los huevos bien puestos y se atreve a seguir su verdad, y vive con un corazón dispuesto a ser su mejor versión cada día. Entonces, esas son las 3 recomendaciones. Busca un mentor, léete tus biografías, sus cursos, lo que sea. 2, medita. Y tercero, puedes buscar más información sobre mí en mis redes, @ErnestoCalvo, ernestocalvo.com. Me puedes escribir al DM con toda la confianza que tengas, cualquier pregunta que tengas. Y bueno, esas son mis recomendaciones para ustedes. Y así, con esas reflexiones de este episodio, El Nuevo Hombre, que abre la 4ª temporada de Hiperbólico, concluimos este episodio. En definitiva, las palabras de Ernesto Calvo nos hacen pensar muchísimo sobre nuestro papel en sociedad, como familia, pero sobre todo, cómo podemos gestionar nuestras emociones como hombres y poder construir para nosotros y para los nuestros un mejor presente y, por supuesto, un mejor futuro. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico a través de Spotify, YouTube, y ahora puedes suscribirte en Audible de Amazon. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.